Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos con ustedes para la Copa Paraguay. Hoy va a surgir el primer equipo semifinalista de este torneo, de la competencia de la Copa Paraguay. Entonces, vamos a tener al primer equipo que va a continuar en la lucha por la clasificación a la Copa Libertadores de América, porque independientemente de lo que significa, claro, el hecho de poder estar como finalista, como campeón. El gran objetivo de cualquiera de los equipos que está jugando la Copa Paraguay es clasificar a través de esta Copa a la Libertadores de América del año que viene. Y para varios de los que llegan hasta esta instancia, el único camino que queda para eso es justamente la Copa Paraguay. Ganar la Copa Paraguay o por lo menos ser vicecampeón por detrás de algunos de los equipos que ya clasifiquen a nivel internacional. De los que quedan en ese sentido todavía en competencia son Libertad y Olimpia, por ejemplo, porque Olimpia seguro que va a clasificar, si no es como campeón, por lo menos va a clasificar como por el acumulativo. Y recordemos que el año pasado, por ejemplo, el tercero de la Copa Paraguay, que fue Nacional, ganándole en penales a Guaraní, terminó clasificándose a la Libertadores, ¿verdad? Entonces, siempre es muy, pero muy interesante esta competencia también, porque va generando mayor expectativa a medida que se acerca la fase final. Es como que ahora, desde que el premio es clasificar a la Libertadores, hace que los clubes de primera lo tomen más en serio. ¿Por qué? Porque justamente es la manera más corta de llegar hasta la Copa Libertadores de América. Así que ya estamos enseguida con Sportivo Luqueño contra Guaireña. Guaireña que se salvó, hizo una campaña bastante irregular en la intermedia. El año pasado estaba en primera, hace poco jugó Copa Sudamericana justamente. Pero bueno, problemas internos hicieron que termine bajando de categoría, casi bajó al Nacional B o al Interligas. Felizmente para la gente de Guaireña terminaron salvándose. Y sí, continúan en carrera. A Guaireña, ¿qué le queda con esto? Tratar de llegar lo más alto posible y por ahí dar el batacazo y ser el campeón y quedarse con el premio, ¿verdad?, de los 1.000 millones de guaraníes. Porque es un equipo de la categoría de ascenso. Bueno, un saludo para todos, gracias a los que ya están dando sus me gusta también, a los que ya van participando con nosotros. Les damos la bienvenida, un fuerte abrazo para cada uno de los que siempre están con nosotros, evidentemente. Y los nuevos también que se van sumando en cada una de nuestras transmisiones, en cada uno de nuestros lives. Bueno, la idea es que hagamos hoy los dos partidos Copa Paraguay, los dos partidos Copa Paraguay. Esa es la idea. El siguiente es a las 20 horas, Guaraní contra Sportivo Carapeguá. Va a ser el siguiente compromiso. Lo mismo Carapeguá, la misma situación que Guaireña, pero Carapeguá que peleó por el ascenso. Estuvo muy cerca el equipo carapeguaño hasta lo último, estuvo peleando por el ascenso a la división mayor del fútbol paraguayo. Terminó tercero en la categoría intermedia ante un Guaraní que también tiene como claro objetivo ganar la Copa Paraguay para poder entrar en la Libertadores, porque por el acumulativo no le alcanza. Por el acumulativo sí va a entrar en la Sudamericana, pero por el acumulativo no le alcanza y tampoco ya tiene chances básicamente de ser campeón del torneo clausura. Así que sean todos bienvenidos, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Ya voy a ir dando a conocer las alineaciones, cómo van a formar los equipos. Un saludo para Odilón Bogado, Luque campeón, Dani Mesa, ¿cómo anda Salvador? Hola Dani, ¿cómo estás? Fuerte abrazo también para ustedes que ya están sintonizándonos a través del Twitch. Dejen su me gusta, paguen su entrada, dando el me gusta, ahí también en YouTube, para poder compartir juntos entonces esta jornada de la Copa Paraguay, edición 2024. Bueno, ya les cuento cómo va a formar el equipo deportivo luqueño, el cuadro de primera división, que arranca entonces el día de hoy con Alfredo Aguilar en el arco, con la camiseta número 12 y capitán. Alfredo Aguilar con la casaca número 12 entonces. Mientras que lateral por el sector derecho, con la camiseta número 20, va a ser el colombiano Sergio Otálvaro con la 20, como lateral por el sector derecho.
Los zagueros centros serán con la 3, Adrián Brizuela. Adrián Brizuela con la camiseta número 3. Con la camiseta número 5, Alexis Villalba, 5. Sigue 5, Alexis Villalba con la 5. Mientras que el lateral por izquierda con la 33 va a ser Rodrigo Alborno. Rodrigo Alborno con la 33. Esa es la línea defensiva del equipo deportivo luqueño. En el medio sector, como extremo por derecha con la 17, Kevin Pereira. Un equipo bastante ofensivo pone luqueño, ¿eh? Prácticamente, ya le voy a contar 4 puntas prácticamente. Kevin Pereira con la 17. Los volantes de recuperación, en este caso, serán con la camiseta número 15, Sebastián Maldonado. La 15 para Sebastián Maldonado. Y la camiseta número 18 para Rodrigo Rojas. Juan Rodrigo Rojas con la camiseta número 18. Y volante por izquierda con la camiseta número 37, Lautaro Comas. Adelante con la 9, Alex Álvarez. Alex Álvarez con la camiseta número 9, el estriniense. Y con la 27, el conejo Jorge Benítez. Esa es la alineación del equipo de Sportivo Luqueño entonces para este compromiso. Es el equipo que arranca en el partido del día de hoy en el cuadro del Sportivo Luqueño. Ya les cuento enseguidita cómo va a formar también el representativo de Guaireña. Recordando que Guaireña viene de clasificar tras eliminar en la ronda de los octavos de final el 24 de septiembre de Areguá. Así ha clasificado ganando 1-0 el equipo de Guaireña, que definitivamente hoy hay que ser claro, ¿verdad? Por el momento, tal vez el año pasado incluso, podíamos hablar de un partido parejo, ¿verdad? Hoy tenemos que decir que el luqueño es favorito 9-1, ¿verdad? Pero los partidos hay que jugarlos, Bueno, ya se vienen enseguida los equipos al terreno de juego. Voy a ir saludando a todos los que ya se van presentando también en nuestro live de este horario. Por supuesto, con esto no vamos a tener el live habitual de las 18. No tuvimos hoy el de las 10:45 a causa de que no había energía eléctrica en gran parte de la ciudad de Cacupe. Y al no haber energía eléctrica, bueno, no había internet, ¿verdad? Y después, bueno, a las 2 sí pudimos estar, no como quisimos, pero bueno, por otra vía, pero por lo menos pudimos cumplir hoy con lo que estaba prometido, que a partir de cada jueves va a ser el tema de contar historias, mitos, leyendas de nuestro país. Hola Lucas Benítez, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Martereré, buenas tardes. Tío Salva, cayó un aguacero de 15 minutos y ahora salió otra vez el sol, dice supuestamente era tormenta y bajada de temperatura a Cairó, dice Marc. Buenas tardes, Salva. Dice José, ya no llegué para el video las 2, pero escuché la historia definitivamente sin desperdicio. Mi calificación, por suerte fui al like 88 y no el 108, dice José. Bueno, Salva, en base a la temática del vivo de las 2, la historia del atentado de Somoza sería una buena historia que contar. Yo tiro nomás la idea, Movis y Cuata. Dice, gracias, José. No, y eso me gusta, que tienen la idea ustedes así. Yo voy recordando y también de repente preguntando, investigando otra un poquitito más, ¿verdad? Porque tampoco no me acuerdo todo. Yo era muy chiquito cuando la historia que contamos hoy, yo ni había nacido, pero sí tenía gente cercana que sí vivió en esa época, como mi papá y como el señor Abel González Merino, por ejemplo, ¿verdad? Por eso utilicé las cosas que ellos me contaron y lo que después supe aprender, supe leer, ¿verdad? El atentado contra Somoza. ¿Quién fue Somoza? Bueno, es un lindo tema, lindo tema. Pero habíamos quedado también que... ¿Cuál fue el tema que quedamos hoy para el próximo? Porque hablamos de 108, Mbore, ¿verdad? La historia del Mbore era, ¿verdad? ¿Por qué decimos Mbore?
¿Por qué se dice embore? ¿De dónde surgió la palabra embore? Aunque ese es más, podemos hacerlo así. Y lo de Somoza sí, porque fue algo impactante, muy interesante realmente. Carlos dice, acá de J. Augusto Salivar Salva, acabo de escuchar los 108 y punto, apoyando a un ex compañero, Alex Álvarez, dice Carlos. Pagué mi entrada, espero que sea un partido de ensueño, dice Carlos Chamorro. ¿Dónde se juega este match? Las estrellas de Luque son los campeonatos que ganó, dice. Y la verdad que Luque en realidad tiene... tiene un solo título luqueño, si vamos a ir al caso, ¿verdad? Dos tienen, 51 y 53. Y le agregaron el tercero de ese torneo del 2007, que ganó el clausura, pero después perdió el por el absoluto. Cuando eso... Pero ellos le agregaron como si fuese un título, ¿verdad? Bueno, en Sudamérica se juega Piri, en cancha Sudamérica, en el maltrecho, pero cada vez utilizado estadio Luis Alfonso Llani. Aunque mejoraron el empastado, la gente de Libertad mandó mejorar bastante de vuelta el empastado, pero ya estaba medio feíto antes de que Libertad juegue local ahí. Bueno, ¿qué dice Dani? Acá tomando una bien fría, ¿sabes? Luego tereré con full hielo y full menta ahí para los nervios, dice Dani. Listo para el partido por la Paraguayan FA Cup, dice Martel. Bueno, Paraguayan FA Cup. Ñandeco. Ay, ay, ay. Ok. Bueno, sigan enviando sus mensajes. Guaireña contra Sportivo Luqueño. El partido que se va a jugar en algunos minutos más. Entonces, encuentro que corresponde a esta instancia de la Copa Paraguay. Esta competencia que otorga un cupo para la Copa Libertadores de América. Nos da el cuarto lugar, o sea, da el cuarto lugar a un equipo para la Copa Libertadores de América del año que viene. El que clasifica de la Copa Paraguay clasifica en la cuarta posición, o sea, termina siendo Paraguay 4. Termina siendo Paraguay 4. Bueno, estaba medio falseando nuestro audio ahí. Mi auricular nomás. Un lado sale de repente, el otro lado no sale. Sale la música por un lado. Así está, ahí está, ahí está. Bueno, faltaba un botoncito nomás, seguramente. Mi querido Javi, que hoy está doble turno. Bueno, por mañana no estás todo el día. Muy bien. Ok. A ver, en el famoso Estadio Solvio, dice Carlos, sí. Buenas tardes, Salvador, saludos. Hola, Edward. Salvo, hace mucho que no hablamos de la selección, medio que ya se extraña, dice Carlos. Todos los días hablamos de la selección, por lo menos el de las 10:45, todos los días de la selección. Hoy nomás lo que no pudimos hacer en el horario, Carlos. Mañana vamos a volver a hablar de la selección. Sin lugar a dudas. Bueno, ya van ingresando los protagonistas. Luque está de fiesta patronal. Si ganan 10, van a tomar toda la cerveza, dice Piri. Bueno, hace falta porque ganen para eso. Digo nomás, no sé. Jaime, entonces. Yo creo que no hace falta. Acompañamiento del público luqueño por sobre todas las cosas de vuelta. Para este compromiso, hoy de la Copa Paraguay. Encuentro fundamental, evidentemente, para las pretensiones de ambos equipos de continuar en carrera. Y repito, sobre todo para el Deportivo Luqueño, con relación a lo que significa la posibilidad de clasificar a la Copa Libertadores de América. Obvio, los muchachos entonces dice, sí, claro. Recordé lo de Somoza cuando en el relato de los 108 dijiste que fue excusa para la persecución y la represión, y hablando a la distancia de los casos, lo de Somoza también fue una excusa para eso. Y sí, yo recuerdo una represión terrible. Recuerdo que cerca de casa en una casita se le agarraron a unos cuantos que supuestamente no tenían nada que ver, era por otra cosa. Bueno, sí, mortal también fue. Así mismo.
Así mismo. Bueno, ahí ya están por ingresar los equipos al terreno de juego. El abrazo entre miembros del cuerpo técnico, Deportivo Luqueño y algunos jugadores de Guaireña. En algún momento más, los equipos a la cancha para este compromiso. Entonces, por la Copa Paraguay. Encuentro que va a marcar que uno continúe en carrera y que el otro se vaya de la competencia. Así va a ser. Pues ya vamos a ir repasando también los otros partidos, la Copa Paraguay, lo que queda. Mañana ya arranca una nueva fecha del campeonato clausura. El domingo se juega el clásico. Así que hay mucho para ir hablando. Ya estamos esperando ansioso de vuelta a la lista de convocados de la selección también. Ya vamos esperando todo eso. De vuelta también para que nos vayamos entusiasmando una vez más con lo que representa la selección paraguaya de fútbol, que va a enfrentar a Argentina primero y después a Bolivia. Salva que fue lo que pasó con Argaña en aquel entonces, se pudo aclarar. Dice, no, tampoco nunca se aclaró. Sí, hubo gente que está presa, que fue presa, hay gente que ya fue liberada otra vez, hay gente que sigue en la cárcel. Se encontraron culpables supuestamente, pero nunca se supo bien qué y por qué. ¿Por qué ni por cuánto? Un montón de cosas también. Ese también es un lindo caso que podemos charlar. Incluso a mí me tocó ya vivirlo mucho más de cerca porque yo estaba trabajando incluso en el Canal 9. Fui el que recibí el cassette Umatic de Rogelio Jiménez, el camarógrafo que filmó, el primero que llegó al lugar. Porque nosotros éramos el único departamento que todavía tenía cassette Umatic y los canales del interior. Y como él era de Ciudad del Este, estaba descansando en su casa, no sé, el Canal 8 de Ciudad del Este, estaba en su casa, que era cerca de donde pasó. Al escuchar las cosas se fue y filmó con su cámara que tenía. Después vino corriendo al estacionamiento y nosotros recepcionamos su cassette, convertimos las imágenes y le pasamos a Betacam para que el departamento de prensa rápidamente lo haga, ¿verdad? Me tocó esa vez. Aparte, el doctor Argaña era muy amigo de mi papá, fueron compañeros de escuela. Yo lo conocí personalmente. Podemos contar muchas historias y escuchamos muchas cosas, escuchamos muchas cosas también, de que fue fulano el que me lo mandó matar, que fue sultano, que en realidad ya estaba muerto, que fue todo un teatro lo que se hizo, un montón de cosas. Vicepresidente de la República era Argaña Guandoso. Bueno, ahí van a ingresar los árbitros también, se viene el partido de la Copa Paraguay. Hoy se publicó el ranking de la FIFA. Paraguay está en el puesto 55. Dice, sí, vamos a seguir subiendo. Lo de la piratería y la APF no entiendo, solo porque estos partidos no liberan para canales de stream, más marcas van a auspiciar, dice. Y porque tienen exclusividad con Tigo. O sea, el asunto es que Tigo perdió muchísimo protagonismo y muchísimo terreno, porque así como ustedes, muchos de ustedes no ven por Tigo, ¿verdad? Ustedes mismos suelen decir, no, yo veo en tal parte, yo no tengo Tigo, yo estoy en el extranjero, Tigo no muestra. Entonces, bueno, era la camiseta que presentaba el Luqueño, una camiseta medio lila, no sé por qué ni para qué. Guaireña con su tradicional camiseta albiceleste. Yo conocí a una señora que decía ser la esposa del chofer de él y que no murió, pero no dice que fue un atentado. De muchas cosas se habló, que ajuste de cuenta, que heredea, que la mafia, que gente de su mismo entorno, un montón de cosas se dijo, que podemos tocar, va a ser uno de los temas que vamos a tocar también seguramente, el magnicidio, porque quedó como magnicidio, ¿no? De ahí a que... Bueno, ya están los equipos en el terreno de juego. A la cancha entonces, Deportivo Luqueño y Guaireña. Partido por la Copa Paraguay. Uno de los dos continuará en carrera. El otro se quedará a ver el resto de la Copa por televisión. Seguramente, así se suele decir.
Está Deportivo Luqueño con una camiseta alternativa para este compromiso ante el representativo de Guaireña. Ya en breve entonces el partido que promete y mucho, ¿eh? Ojalá que tengamos un buen encuentro, que Guaireña sea un rival que le rompa la pelota, como se suele decir, al equipo de Sportivo Luqueño, que sea un rival difícil, un rival complicado. Después a las 20 horas, Guaraní contra Sportivo Carapeguá. Cuartos de final de esta Copa Paraguay. Evidentemente hoy los grandes candidatos a pasar a semifinales son los dos equipos de la primera, ¿verdad? Sin dudas. Sin dudas. Pero los partidos hay que jugarlos. Los partidos hay que jugarlos. Muchas historias ya tuvimos así que y después contarle a Cerro. Ok, el saludo a los protagonistas. El ganador de esta llave va contra el ganador de Sol de América Libertad. Contra el ganador de Sol de América Libertad. Están los árbitros del compromiso. Y las alineaciones. Ya les decíamos la del Deportivo Luqueño, ya les contábamos hace un rato. Con la presencia de Aguilar, Otálvaro, Brizuela, Villalba y Alborno. Después está Pereira, Maldonado, Rojas y Comas, Álvarez y Benítez. Mientras que el equipo de Guaireña con Toledo, Moreira, Ruiz Díaz, Zamudio, Walter Ortiz, Verón, Francisco Parra, Cristian Núñez y Edgar González, Nelson Cáceres y Carlos Lito Duarte, los titulares. Viejos conocidos, Walter Ortiz con los jugadores de Luqueño. Y también el caso de Jorge Moreira, ¿verdad? Que jugó por la selección nacional, estuvo por el River de la Argentina. En varias, también estuvo en la MLS, antes de volver a Guaireña estuvo por los Estados Unidos. Ahí va Lito a saludar a la gente del Banco Luqueño, el histórico goleador de Guaireña. También Alborno. Va a saludar a la gente de Guaireña. Bueno, mucha cordialidad antes del partido. Que es normal. Después da cara de perro. Que también es normal, ¿verdad? Está todo listo para el arranque del partido. Se va a poner en marcha el compromiso. Vamos a ver el equipo de Guaireña. Pelota que ya está en circulación. A partir de este momento ya están jugando entonces los equipos de Luqueño y Guaireña. 2-2 dice ahí tu resultado. Está muy optimista. Siempre vos pones ya el resultado que va a salir. Ayer no acertaste. Ayer pusiste 2-2 también. La base pues está en 2-2. Pusiste 2-2 y terminó 1-1. Bueno. Sucede. Con la práctica vamos a ir solucionando todos estos temas también. No te vayas a preocupar, Javi. Sí, nomás cuando empezamos recién. Está la salida que va a corresponder al equipo del Deportivo Luqueño. Primeros instantes del compromiso.
Encuentro que se juega en la ciudad de Villa Elisa. Cuartos de final de la Paraguayan Cup. Saque de costado que viene para Luqueño, que busca atacar desde el comienzo. El lateral se desviaba a ese despeje de Walter Ortiz en el jugador de Sportivo Luqueño. Trata de recuperar Luqueño en posición ofensiva. Viene el despeje por parte de Ruiz Díaz. Marca bien Luque, pero ya está Ortiz de cabeza tocándola para el golero Toledo. Sigan escribiendo sus mensajes. Los que se van sumando, denle like a la transmisión. Paguen su entrada, muchachos. El saque del parte del golero Toledo, dejándola para que la vaya manejando Moreira. Ahí está el clavito Moreira. La pelota larga, el ex integrante de la selección paraguaya de fútbol. Fue integrante de las juveniles, jugó en la absoluta. Por un buen tiempo, incluso fue titular indiscutido como lateral derecho de la selección absoluta. Será salida que va a corresponder al equipo del Sportivo Luqueño. Ahí venía el despeje. A la banca. El equipo auriazul, que tiene como comandante a Juan Pablo Pumpido. Va saliendo Luqueño por intermedio de Villalba. El toquecito en el fondo. Primeros 2 minutos con 45 segundos, 0-0. Va controlando otra vez. Calma, calma, dice el árbitro del partido. Tenemos en pantalla a Moreira. No, había una falta. Anterior en realidad. Ya la ha salido otra vez para Luqueño. Hasta ahora muy poco en el partido, ¿eh? Como que hay un respeto demasiado mutuo de comienzo. Aunque es Luqueño el que quiere tomar la iniciativa. Pero el encuentro continúa con el marcador sin abrirse. Va saliendo Guaireña. Por Virgen del Rosario, Salva dice, sí, Virgen del Rosario, patrona de la ciudad de Luque. Una fiesta patronal muy grande, Luque es una ciudad muy grande. Yo veo por Tigo, pero es señal Mao, dice Carlos. Acá muchos ven por Maggi TV, pero te rastrean y te meten preso por piratería. Unos paisanos cayeron presos la semana pasada por vender cuentas por Facebook, dice Carlos. Hace días se le condenó por torturado a uno de los más cercanos y, en mi opinión, a claro personal, uno de los que se agarró de lo sucedido con Argaña para hacer lo que quería, dice José Falcón. Pero si descargas nomás te meten preso, Carlos, por vender cuentas nomás, dice Carlos Chamorro, sea Lucas. De las Ores Salvan de Mandú. Llegué a Pico de Cerro Porteño, ya que Coya se me estaba pasando la vergüenza, dice Carlos. Buenas tardes, Salva, presente acá, dice Tori. Bienvenido, Tori. Lo que son las lesiones, Salva, mirarlo al clavito, totalmente. En River se lesionó siendo titular indiscutido como lateral derecho. Y ese fue el tema, en clubes grandes hacía, vos desaparecés 6 meses y cuando volvés ya hay 2 en tu puesto. No recuerdo cómo era que se llamaba, selección argentina y todo, después que le sacó el puesto a Jorge. Entonces después River lo ubica en Estados Unidos y se volvió a lesionar. Dicen que vendían cuentas y es un ciberdelito, dice Carlos. Ahora se puso sobre la policía argentina con la piratería, dice Lucas. También es cuestión de la salud, es tan duro, te cobran hasta por respirar por ahora y olvídate de usar transporte público y luz, dice Carlos. Al que dirigía Fútbol Libre lo agarraron, pero después lo liberaron y creó pelota libre, sigue la piratería, jeje, dice Lucas. Difícil pelear contra la piratería, pero... Hoy leí muchos comentarios al respecto de que si el servicio fuese bueno, si tuviésemos más opciones, que la gente no quiere pagar porque no hay plata y es muy caro y después aparte el servicio es pésimo, dice la gente, ¿verdad? Vamos a hablar un día de todo eso, ¿no?
Pregunto desde mi ignorancia, en el caso de que Libertad y el futuro campeón del Clausura será campeón o subcampeón de la Copa Paraguay, ¿quién va con Paraguay? 4 a Libertadores, dice José. Bueno, y reiteramos, te prendiste recién seguro. El año pasado fue Nacional, y Nacional fue tercero. Le ganó en penales. Nadie le dio bola a ese partido por el tercer puesto, y al final el tercero terminó clasificando. Se complicó, Walter Ortiz perdió la pelota, avanza Luqueño, ojo con esto. Allí vino el envío al medio, a la pelota que se desvía y se va quedando finalmente con el balón Oscar Toledo. Ponele que Libertad es finalista. No va a poder ser contra Olimpia, ¿verdad? Pero no. Porque están en la misma llave. Yo vi como ejemplo la vez pasada, pero en una Libertad juega con Sol. Libertad Luque, una semifinal, y la otra semifinal que sea, bueno, y está Olimpia Guaraní. Solamente lo que pueden entrar por... Y no, puede ser una final Libertad Olimpia. Puede ser una final Libertad Olimpia. Si la final es Libertad Olimpia, pues Olimpia va a clasificar. Si no es campeón, igual entra por el acumulativo a la Libertadores. Al igual que Cerro, ¿verdad? Creo. Y si juegan Libertad Olimpia a la final, el que sea tercero, ya sea entre Luqueño, Guaraní, Nacional, o Carapeguá o Guaireña, el que sea tercero en ese caso de que la final sea Libertad Olimpia, ese tercero va a clasificar a la Libertadores, como ocurrió el año pasado. Ahí estaba buscando la salida del equipo de Guaireña. Corta oportunamente ya y termina saliendo desde el fondo Brizuela. En nuestra zona se ve en directo Telefuturo Haití, dice Carlos. Yo cancelé mi servicio de TV 260.000, pagaba con internet y encima me cobra más si me atrasaba unos días en Bore, caro ya, pero para ver fútbol 69.000 no es caro, dice. Y no es demasiado caro, pero el servicio es lo que se cuestiona mucho también. Nosotros, por ejemplo, acá al 2x3 tenemos problema. Me estaban contando la vez pasada el día del partido de Paraguay contra Venezuela. Como 25 o 30 minutos no hubo señal acá en la radio, por ejemplo. Aquí viene la carga para Luqueño, atención, ¿quién es el primero? Buscaba a Jorge Benítez. Va saliendo el equipo de Guaireña por intermedio Jorge Moreira. Excelente, muchas gracias por la aclaración. Incluso entonces Guaireña se clasifica, tiene la posibilidad de ir a la Libertadores. Lamentablemente los equipos que ya militan en el ascenso por el nuevo reglamento no pueden clasificar a la Copa. Carga Luqueño, puede ser el primero el remate. La pelota que va afuera, volvió a llegar Deportivo Luqueño. La tuvo Kevin Pereira. Entró muy bien el hábil Pereira. Excelente la habilitación. Pereira que la quiso colocar. Termina desviando el arquero Toledo. Sí, señor, desvió Toledo. Imagínate que 360p se ve en la app de su streaming y además se corta todo, dice Rafa. Viene el tiro libre de esquina. ¿Cómo estamos de likes, muchachos? A ver. Viene el córner que va a corresponder a Luqueño, el primero del partido. Ahí vino el centro. La pelota otra vez que se va hasta el fondo, pero desaprovechada Luqueño, será saque de meta. Entraba el Conejo Benítez. Tras el centro, el Conejo que le pega mal. Desaprovecha otra chance el equipo auriazul. Hoy se juega la segunda semifinal de la Copa Sudamericana. Corinthians 21-30 recibe a Racing. Ahora están jugando Deportivo Luqueño y Guaireña por la Copa Paraguay. A las 20 horas, Guaraní Carapeguá por la Copa Paraguay. El próximo miércoles, 17:30, Sol de América Libertad. Y a las 20 horas, Olimpia Nacional. Los partidos de cuartos de final de esta Copa Paraguay. Cuando carga Guaireña ahora. Atención, ahí estaba el intento. Ya vino la marca oportuna por parte de Otálvaro. Ya estaba la salida para el equipo auriazul.
Va teniendo otra vez Guaireña en el fondo. Por ahora, Luqueño ha tenido un par de aproximaciones. Tampoco han sido demasiado contundentes, excepto esa de Kevin Pereira, que terminó desviando el arquero, ¿verdad? Tal vez la más clara hasta ahora, es la más clara hasta ahora del partido, sin dudas. El toque va para atrás. Ya estaba despejando el golero Toledo. Peleaba después Nelson Cáceres. Ahora hay falta. Hay infracción en perjuicio de Maldonado. La falta la cometía Carlos Duarte. Será salida que va a corresponder al equipo del Deportivo Luqueño, que hoy tiene como capitán Alfredo Aguilar. Bien la marca por parte de Zamudio. Esteban Zamudio, uno de los zagueros centros. Del equipo de Guaireña. Que jugadores de primera división que estuvieron el año pasado, que estuvieron antes, bueno, Walter Ortiz, el que estaba, bueno, el Lito que ya jugó, Toledo que retomó ahora después de haber suplenteado mucho tiempo. Y Jorge Moreira, ¿verdad? Plantel bastante renovado con relación a lo que conocíamos. Bueno, están los 8 mejores de este campeonato que comenzó en total con 75 equipos en su fase nacional. Los 12 de la primera, los 16 de la intermedia, 18 de la primera B, 12 de primera C y 17 de la UFI. A propósito, ya hay un clasificado para la Copa Paraguay del año que viene. El primer clasificado, el Libertad de Misiones. Libertad de la Liga Misionera del Sur. Libertad de San Patricio, será, ¿no? Sí, San Patricio. Que ganó el título. Hicieron un pentagonal. Y en las 4 fechas que le tocó, torneo corto, 4 fechas ganó los 4 partidos de Libertad. Y ya la última fecha tenía libre, pero ya estaba siendo campeón, ya era el campeón. Es el primer equipo clasificado entonces, el Guma de Misiones. Está la salida. Y en la última fecha ya hubo una gran goleada, un 7-1. Y otro equipo que no se presentó, uno de los perdió por walkover. Esas cosas lo que hay que... Creo que la Federación de Misiones tendría que ver un poco más el tema de su campeonato. Porque hacer un torneo con ese sistema... Pero toda la apurada, porque ya este domingo empieza la Interliga ahí, entonces ya hay que terminar. No sé por qué tan apurado también ellos con el tema del campeonato. Terminó su campeonato y ya se jugó la Copa de Campeones. O sea, los campeonatos de Misiones ya es la Copa de Campeones o yo, apá, ¿verdad? Sé que será por una cuestión económica, ¿verdad? Para no soltar, los campeones siguen con su plantel y después empieza la Interliga. Pero lo cierto es que en un mes terminó la Copa de Campeones. Bueno, va volviendo Kevin Pereira. Duarte. Va teniendo el equipo de Guaireña ahora que pisa un poquitito más territorio del cuadro azul. Estamos llegando a los 14 minutos con 35 segundos de este primer tiempo del partido. Encuentro de cuartos de final de la Copa Paraguay. Va saliendo Luqueño por intermedio de Alexis Villalba. La pelota en su territorio para Otálvaro. Avanza Luqueño, el Conejo Benítez. La devolución de Pereira otra vez. Y se termina equivocando Alex Álvarez. El departamento central, Asunción en realidad, es que mayor cantidad de representantes ha tenido. Ahí pedían una mano, ¿eh? Vamos a ver la reiteración. Sí, hay una mano, pero del jugador de Luque. Asunción tiene 27 equipos, tuvo 27 equipos en este torneo, incluyendo por supuesto los de la categoría profesional, la intermedia, la primera B metropolitana y la primera C.
Va saliendo otra vez Guaireña desde el fondo. Después otro Alto Paraná. El departamento central lo sigue con 22 equipos que participaron. Claro, porque muchos del departamento central juegan en la B y juegan en la C también. Y además de los campeones, en este caso el campeón fue el Universo. Universo de Capiatá fue el campeón de la Federación Central. Después otro departamento que tuvo varios representantes fue Presidente Ayes, que tuvo 3. Benjamín Aceval, que juega en la Metropolitana, 12 de junio que jugó la intermedia, y el Deportivo San Miguel, campeón del departamento de Presidente Ayes, el San Miguel de Nanagua, Puerto Elsa. Avanza Luque, buena la habilitación, Conejo la toca al medio de cabeza y termina sacando oportunamente Zamudio. Ya se queda con la pelota Toledo. Después la mayoría de los departamentos, por supuesto, tuvieron un solo representante, los campeones de su federación. Alto Paraná también habrá tenido 3, sí, claro, porque estaba General Caballero Mallorquín, Club de la Profesional, 3 de febrero que estaba en la intermedia, y Patriotas de Hernandarias, campeón del departamento. San Pedro tuvo 2, el Club Deportivo San Pedro, no, ese es Itapúa, Deportivo San Pedro de San Pedro del Paraná, campeón de la Federación de Itapúa, y Encarnación FC de la intermedia. Paraguarí también tuvo 2, el Deportivo Carapeguá de la intermedia y el Guaraní de la Colmena. Decía el departamento de San Pedro, tuvo 2, Deportivo Santaní de la intermedia y el 14 de mayo, campeón de la región. Guairá también tuvo 2, Guaireña de la intermedia y el Olimpia de Villarrica. Caguazú también 2, Pastoreo FC de la intermedia y el Atlético Forestal de Campo 9. Cuando carga Luqueño, atención, vino el remate a las manos otra vez de Toledo. Miranda un poco sigue por robando el Conejo Benítez, dice Carlos. Carlos Isel Martínez dice, desastre en nuestro campeonato, los dirigentes no quieren que progrese nuestro campeonato, dice Carlos. Tremenda goleada de Botafogo ante Peñarol 5-0, para mí ya tiene asegurado el boleto a la final de Libertadores. En el primer tiempo 0-0, en el segundo tiempo se vino el vendaval de goles, dice Eduardo. Sí, 5-0, impresionante. A los 10 minutos del segundo tiempo llegó el primero y a partir de ahí, un poco ahí Peñarol. Y es muy difícil, no, imposible que Peñarol le haga 5 y llegue a penales y que no reciba más goles de Botafogo. Está muy bien Botafogo. Y después lo de River es muy difícil también. Prácticamente la final Mineiro-Botafogo. Una final inédita, ¿verdad? Botafogo que quiere su primer título y Mineiro que quiere volver a ser campeón. Pero los partidos hay que jugarlos. Hay que jugar los partidos, señores. Hay que jugar. Ahí se viene la salida, pelota que va a la punta. River remonta, dice Gustavo. Y 3-0. Ha habido casos. Difícil, pero ha habido casos. Veremos. El próximo martes va a ser ese partido. Vamos a estar de vuelta con ese partido el martes. Hasta ahora, de no surgir ningún compromiso nuevo, vamos a estar el martes con el partido de River Mineiro. El miércoles con Lanús Cruzeiro. Buen partido Juan Cáceres ayer, ¿eh? Muy buen partido, sólido en defensa. Y el segundo tiempo se proyectó cuando se tuvo que proyectar. Muy buen partido. Y después Fabricio Peralta, que entró en la última parte del partido, también buen rendimiento de Fabricio, aunque haya jugado pocos minutos. La pelota larga. El partido continúa 0-0. Deportivo Luqueño Guaireña. ¿Qué pasa si esto termina empatado? Dice Jorge. Directo a penales, Jorge. No hay revancha, no hay alargue, directo a penales. Recupera otra vez Luqueño la pelota, atención, el balón que va para Álvarez. Ojo con esto, vino el centro pasado, no estaba nadie hacia esa zona, también el centro, hacia un sector absolutamente despoblado. Recordemos que Deportivo Luqueño ingresó en la ronda de 16avos de final, como todos los equipos de primera división.
En algún momento se tiene que cambiar también el formato de la Copa Paraguay. Ya lo hablamos muchas veces nosotros, ¿verdad? De que debería ser como la Copa Libertadores de América. 8 grupos de 4, que no clasifiquen todos los que están en cada categoría, sino que se vayan eliminando, tipo una pre-Copa Paraguay, pero no como se hace pre-Copa, eso solamente para los del interior. Que jueguen, no sé, los 8 mejores del campeonato, pero para eso no se tiene que jugar a la par, se tiene que jugar después. O que el año que viene, así como clasificaba para la Libertadores, bueno, clasificaba para la Copa Paraguay. Los 8 mejores de la primera, los 8 mejores de la intermedia, los 4 mejores de la B y de la C. Y en la última línea, los 8 mejores del interior, por ejemplo. Entonces, sí o sí vas a tener un equipo del interior y jugar todo contra todo, como la Libertadores. Sí o sí vas a jugar 3 partidos local, sí o sí vas a recaudar bien tus 3 partidos local. Y no vas a estar peleando para jugar un partido la mayoría de los del interior. Algunos pasaron 2 rondas, 3 rondas. Salto del Guairá pasó 3 rondas, pero no, los clubes del interior no quieren invertir porque saben que lo más probable es que pierdan en un partido. ¿Para qué reforzarte demasiado? Deportivo Salto del Guairá ya tenía luego un buen plantel. Ya se había reforzado porque juega el Nacional B y ya el año pasado estaba Rodrigo Burgo, estaba ahí Fabio Caballero, estaba este muchacho Lennon Faría, que fue de Guaraní, y así. Técnico fue Vladimir Marín el año pasado, este año el técnico es Víctor Cachi Ferreira, que el que fuera jugador de Cerro y que jugó mucho tiempo en el Perú. Carga guaireña, atención, puede ser, termina quedándose Aguilar con la pelota, entonces es diferente. Y le decía, Luqueño en la primera ronda, su primer partido, terminó eliminando al Deportivo Salto... No, espera, está mal este. Sí, al Deportivo Salto del Guairá, le ganó 3-1. Después, Deportivo Luqueño enfrentó al Deportivo Trinidense, empataron 2-2 y ganó Luqueño en penales 4-3. Para llegar hasta esta instancia, cuando buscaba a Kevin Pereira de vuelta, le dieron una mano y pareció manoche. Bueno, el árbitro no ve esa jugada. Será tiro de esquina que va a corresponder a Luqueño. Atención. Allí vino el centro. El golpe de cabeza fallido queda para el primero. Ojo con esto para el Conejo. Conejo que remata, tapa el arquero Toledo. Y después termina sacando sobre la raya un jugador del equipo de Guaireña. Quedó muy sentido también Toledo. Increíble lo que malogra nuevamente el Conejo Benítez. No pudo controlar bien esa pelota. Muy buena respuesta del arquero. Mientras tanto, les decía, Guaireña en la ronda de los 16avos le ganó a Martín Ledesma 1-0. Martín Ledesma de la B. Martín Ledesma en la intermedia también igual que Guaireña. Después Guaireña enfrentó al 24 de septiembre. Equipo de Areguá, equipo de la primera vez. Lo van a asistir al arquero Toledo, que se golpeó la cabeza. También ganó 1-0 el equipo de Guaireña. Y ahora el partido contra el Deportivo Luqueño. Bueno, el partido está interrumpido. La más clara la tuvo Kevin Pereira. Eso se está repitiendo justamente ahora.
mientras lo atienden al arquero. Recordemos que de estos partidos, 2 de hoy y 2 de la próxima semana, surgirán los 4 equipos semifinalistas. También a choques directos. Cuando hay descanso ahora se aprovecha para refrescarse. Choques directos. Hace mucho calor, 28 grados la temperatura ahora mismo. Decía choques directos. Los ganadores de las semifinales van a la final. El ganador de la final es el campeón. La Copa Paraguay otorga 1.000 millones de guaraníes al campeón, 250 millones al vicecampeón, 100 millones al tercero y 50 millones al cuarto. ...27 minutos del primer tiempo, 0-0. Yo no entiendo por qué es solo el 3 de febrero tiene como equipo fuerte y luego no hay otro siendo una ciudad tan grande, dice Mario. Y ni el 3 de febrero, ya no ahora. Corrales tampoco, no da pie con bola en el Nacional B. Este año solamente un equipo ya participó en el Nacional B de Ciudad del Este. Recuerdo que llegó a participar Sol del Este, que ahora se llama Gremio Sol del Este. También Ciudad Nueva. Cuando carga Luqueño puede ser el primero. Atención, el remate. Gol de Luqueño. Es gol de Luqueño. Se le escapa al arquero. Remate del Conejo Benítez. Se pone al frente en el marcador del equipo deportivo luqueño. Lo buscaba el Conejo y por fin puede conseguirlo entonces a los 27 minutos de este primer tiempo. Toledo que está haciendo una buena actuación acá. Ya vamos a ver la reiteración, pero se le termina yendo esa pelota prácticamente al golero y se pone al frente. Acomodó Conejo. La quiere colocar, la coloca, pero me pareció medio flojita la respuesta del golero. 1-0 pasa a ganar el equipo del Deportivo Luqueño. Buena la jugada. Increíble cómo el arquero ahí. Bueno. Y acá creo que ya va a terminar el partido. A partir de ahora van a... River remonta, dice Gustavo. Debe ser la primera final de Botafogo. Si llega, creo, dice Mario. Tengo entendido que sí. Locura Salva ayer desastre, hicieron una brazuca y ni multa no se les pone. Pagando entrada Salva, dice César. Hola Sebas. Rodolfo Mora, dejo mi like y me retiro, Salva. Bueno, Rodolfo. Si se da la final Botafogo Mineiro, vos decís que le queda grande el Monumental. Grande y lejos. Pero igual han de llenar. De Río de Janeiro en avión no es tampoco caro. De Belo Horizonte en avión se van a organizar los muchachos. Aparte, aeropuerto que acá a Buenos Aires creo que tenés vuelo de Río de Janeiro, tenés cada 15, 20 minutos, no sé qué tenés. Bueno, exagerando, ¿verdad? ¿Crees que se puede dar el monumentalazo, Salva? Ay, sí, vamos a ver. Lo dudo mucho. Salva, debido al salvajismo que hay en Brasil con hinchas de otros países, ¿te parece que esté bien que se siga jugando ahí torneos internacionales? Es más, lo están esperando acá lo de Mineiro, dice Carlos. Algo va a haber. No creo prudente que se juegue acá una final de equipos argentinos debido al odio mutuo que se tienen, dice Carlos. Y bueno. La verdad, yo soy partidario que este tema de elegir la sede única, luego no me gusta, ¿verdad? Pero ya que es sede única, se entiende que hay por marketing para decir Múnich 2024, así como lo hacen los europeos. Copiamos de todo lo que hacen los europeos. Pero en este caso, por ejemplo, ¿qué sentido tiene que se juegue en Buenos Aires un partido entre dos equipos brasileños? Si es que se da, ¿verdad? Uno de Río de Janeiro y el otro de Belo Horizonte. Buscale un estadio intermedio. No sé, si querés San Paulo o Brasilia, que está más en el medio, ¿verdad? Pero no tiene absolutamente sentido. Digo yo, ¿verdad? Ahora sí, y si son, y entonces, esperando el resultado de las semifinales.
y da 15 días para la final, o dentro de 22 días la final, porque tampoco se juega la semana siguiente, ¿verdad? Y al terminar, al saber quiénes son los finalistas, ahí se decide. Bueno, los equipos brasileños se ve un Brasil un lugar. Si es un brasileño y un argentino, la lógica te dice que sea Asunción, ¿verdad? A no ser que sea del interior de la Argentina y entonces puede ser Montevideo. Buscar un punto neutral, siempre. Pero Buenos Aires no es ningún punto neutral para los brasileños. Complicamos demasiado las cosas. Complicamos demasiado las cosas. Aquí se viene la carga. Y acá no es como en Europa que vos tenés un tren directo que se vaya de Río de Janeiro a Buenos Aires, que te podés ir en tren entre 300 por cada vez. Da sentido. Y las distancias son impresionantes. En Europa no llegan una hora a todos lados. Bueno. ...2.758 kilómetros queda Belo Horizonte, por ejemplo, de Buenos Aires. De Río sí es un poco más cerca, ¿verdad? Pero igual, digo yo, muy llega. El partido lo gana Luqueño 1-0. Vamos a ver si reacciona Guaireña. Y de Río de Janeiro a Buenos Aires tenés 2.664 kilómetros. Bastante parecida a la distancia. Bastante parecida. Sin embargo, ponele, en este caso, si no querés jugar en Brasil, un Carioca contra un Mineiro, pues se Curitiba, jugar en Asunción. Pero bueno, la caracola y cuava. Esta es la salida que corresponde al equipo de Luqueño del fondo. Bien la marca. Hay infracción, será tiro libre que va a corresponder a Luqueño. Calma, dice el árbitro del partido. Botafogo creo que tiene muchos hinchas y si es su primera final van a ir muchísimo el fogado. Sí, van a ir mucho, evidentemente. Digo nomás que se busca la incomodidad, pues no sé, se puede hacer mucho más fácil. Equipo brasilero quise decir, dice Carlos. Tío Sala, seguramente ya dijiste tu opinión, pero ¿qué pensás de que no haya una liga ven, por ejemplo, la Argentina, y qué pasaría si le copiamos una liga ven? Por ejemplo, la Argentina, y qué pasaría si le copiamos también acá. No entiendo lo que decía Gabriel. Estaría lindo la final de la Copa Paraguay en el nuevo Estadio Libertad, dice Gustavo. Cuando carga Luqueño, la pelota que va arriba. Y hay que ver. Si Olimpia Libertad no van a jugar en la cancha de Libertad. Si es Luqueño Olimpia. Gran tapada el arquero Toledo cuando tenía la segunda conquista el Conejo Benítez de cabeza. Está 1-0 el partido. ¿Cómo estamos ahí, muchachos? Estamos poquito hoy, pero no importa. 31. Hay mucha gente que entró, dio su like y se retiró, ¿verdad? Ahora va ahí. Pero ya quedamos que vamos a hacer, por eso estamos haciendo. El domingo vamos a estar con Olimpia Cerro Porteño, 17:30 el partido. Arrancamos a las 16:30. En principio, puede ser antes también. Pero mínimo a las 16:30.
Vamos a estar por la FM, por la app, por mis dos canales de YouTube, por Twitch, también probablemente por Facebook, y estamos viendo si también por Salvatore. Podríamos hacerlo por 7 plataformas, o sea, 6 plataformas, una FM de cada cupé. Hay posibilidad de... Y después tenemos la del interior que se suman, ¿verdad? Tomatí, Pedro Juan, Cazapá, Colonias. ¿Cuál era el otro? No recuerdo. Pero eran 6. Hasta ayer eran 6. Hasta esta mañana eran 6. Y el tema nomás con la radio del interior es que todas están con los campeonatos, con sus campeonatos de Interliga, ¿verdad? Fase decisiva. Seguramente no van a transmitir todo el partido, seguramente vamos a entrar con ellos una vez que terminen los partidos. Incluso en Colonia Unida, así que el campeonato local se está definiendo el domingo. Y el horario es justo, 5:30. Y los partidos en el interior ahora comienzan 16:20 o 16:30. Está saliendo Guaireña. Algunos que jugaban en Guaireña que están en Luqueño. Alexis Villalba, Rodrigo Alborno. Ellos jugaban en... ¿Alguno de Guaireña que haya jugado en Luqueño? Walter Ortiz. Tiro libre para el equipo de Guaireña que busca el empate, 37 minutos. Atención. Ahí está el remate directo al arco. ¡Oh! Y la pelota que se fue cerrando Alfredo Aguilar la termina sacando al córner. Fue peligrosa esta situación, ¿eh? Muy bueno el disparo. El balón que se fue cerrando. Parecía que iba a ser un centro y sin embargo, qué lindo hubiese sido poder ver la repetición, ¿verdad? Pero no se veía el zócalo de arriba. Bueno, por eso es fijo. Marcador y tiempo de juego. Vino el centro, atención, el balón queda por el camino. Y hace la salida que va a corresponder al equipo luqueño que quiere la contra. Como entiendo, en Argentina ahora se suspendió la liga y el próximo año van a jugar 2 copas y después un playoff, como entiendo, dice Gabriel. Y bueno, la Libertadores de torneo para brasileños, evidentemente, dice Carlos. Es final de alto riesgo lo de Botafogo Mineiro acá, dice, en cuanto a la liga, te está diciendo acá hay 2 grupos en la liga, A y B, y de ahí juegan los primeros 5 entre sí. Dice, no. Acá no. Ya se hizo alguna vez así, también 2 grupos y... Justamente fue el campeonato que se jugó con 20 equipos. Y fue un... por invitación y eso jugaban los del interior y fue un fiasco. Ni gente se iba a la cancha. Yo soy partidario que hay que descentralizar el fútbol, pero los equipos tienen que llegar con mérito y tienen que tener para sostenerse. No puede entrar y que todo te goleen. Como más o menos la mayoría de los equipos del interior jugando la Copa Paraguay. Y cosa que la Copa Paraguay los equipos de acá te juegan con juveniles contra los otros. En los partidos ya a instancia decisiva nomás te ponen todo su plantel. Está saliendo Luqueño en el fondo por intermedio de Alfredo Aguilar. Está teniendo la Luqueño. Ahí está la salida que va correspondiendo al representativo Deportivo Luqueño en el fondo.
Pelota larga. Estaba buscando Duarte. El encuentro sigue 1-0. Esta es la sexta edición de la Copa Paraguay. El campeón, recuerdo que va a ser Paraguay 4 en la Libertadores, más 1.000 millones de guaraníes. Guaraní fue campeón en el 2018, cuando hay córner otra vez que va a corresponder Luqueño. Libertad en el 2019, Olimpia en el 2021, 2020 no hubo por pandemia, Sportivo Ameliano 2022 y Libertad en el 2023. 2 títulos para Libertad, 1 para Guaraní, 1 para Olimpia, 1 para Sportivo Ameliano. Ameliano que gracias a la Copa había clasificado a la Copa Sudamericana en aquel entonces. Aquí se viene la salida que corresponde al representativo de Luqueño en ataque. Balón que se desvía. Será salida nuevamente para el representativo de Guaireña ahora. El partido está 1-0 nomás. Tampoco es definitivo. Pero es Luqueño el que tiene más las chances. Ahí Toledo se va quedando con la pelota. Última parte del primer tiempo del partido, cerca de los 43. Va teniéndolo otra vez Luqueño, mitad de terreno por intermedio, Juan Rodrigo Rojas. Maneja Luqueño el balón, no quiere arriesgarse a ser sorprendido. Y por ahora lo está haciendo con tranquilidad. Alfredo Aguilar. Por ahora el partido continúa 1-0. Después Guaraní contra Sportivo Carapeguá. A las 20 horas. Buenas, Salva, ya de vuelta de laburo, en sintonía como cada vez que se pueda en vivo, en los live. Dice, caso extremo en diferido, pero siempre pendiente de tus lives. Saludos de la República de Ceballos Jue. Gracias, Nelson. Un abrazo. Está teniéndolo otra vez el equipo de Luqueño. Alborno. La devolución. Corta bien Guaireña ahora y se viene con mucha gente. Atención. Estaba el toque para atrás. Al piso iba Moreira. Había infracción. Tarjeta de amonestación para Rodrigo Alborno. Perdió la pelota en la salida. Luqueño y termina cometiendo falta. A 8 kilómetros por hora se juega y se va. Sí. 8 lo ya. Bueno. Ahí la falta era en perjuicio de Jorge Moreira. Amonestado Rodrigo Alborno. Hola Dabufi, ¿cómo estás? Viene el tiro libre para Guaireña. Atención, ahí está el centro. El golpe de cabeza termina siendo defensivo. Busca tener otra vez el equipo Guaí. Ya viene la marca. Recupera otra vez Guaireña. Pero corta. Y va saliendo Pereira. Avanza Guaireña ahora. Se jugarán 3 minutos más. Después el pase filtrado. No se entendieron. Ahí se enojaba Ortiz. Últimos instantes del primer tiempo del partido. Va teniendo el balón nuevamente. Alfredo Aguilar en el fondo.
Era un partido muy cansino, muy lento. Acá Liga se juega 6 meses, termina y comienza el torneo de la AFA y juegan todo contra todo y vuelta. Y aparte está la Copa Argentina, dice Carlos. Se viene la salida. Recuperando otra vez el equipo de Guaireña, que busca sorprender en ataque. Balón que va hacia la punta. El toque para atrás. Moviendo y moviendo la pelota. Guaireña ahora, balón que va hacia el área. La cobertura. Alexis Villalba y será la reposición que va a corresponder al representativo de Sportivo Luqueño. Esto es cuarto de final o semifinales. Semifinales ya da Buffy, perdón, cuarto de final. Muy bien, ¿y vos qué tal tu tarde, Salva? Tranquilo. Hola, Salvador. Hola, Oscar. Te entiendo perfectamente que no quieres transmitir nuestra liga si no hay sponsor, Salva. Hay gusto, ve de lo que hablamos antes del partido, que del partido, dice Sebas. Argentina sepultó su liga al eliminar descenso, dice. Van a terminar como México, dice eso, y Sebas. No, y habíamos decidido justamente no hacer más el campeonato local por eso, excepto cuando hay sponsors. Pero también determinamos, como para ir moviendo un poco más ya, como son los últimos partidos, estos partidos de la Copa Paraguay. Los que se puedan. Tampoco hay un compromiso, pero los que se puedan. Y sí, vamos a hacer a partir de ahora por lo menos un partido por cada fecha del campeonato. O calculo que vamos a hacer entre los dos que sigan peleando. Va saliendo nuevamente Sportivo Luqueño, se va a ir el primer tiempo del partido. Todavía no se habló porque lo de Guaí, que es al revés, ya se dijo el porqué de qué, dice, no se dijo todavía. Esa también es una linda leyenda urbana, no tan leyenda, hasta casi real, que podríamos tocar uno de esos días, Uno de esos días. ¿Y por qué también lo de la República del Guairá? Que después fue algo adoptado también por los luqueños, es decir, la República del Luque. Bueno, final del primer tiempo del partido, final de la primera etapa. Está ganando Sportivo Luqueño 1-0. Ya venimos enseguida. Manden sus mensajes, denle like a nuestro live. Ya estamos en un par de minutos de vuelta con todos ustedes para leer los mensajes.
Bueno, periodo de descanso, está ganando Luqueño 1-0, el único tanto lo convirtió Jorge el Conejo Benítez en el minuto 27 de este primer tiempo del compromiso. 27 minutos, el único gol del partido entonces para el representativo del Sportivo Luqueño. ¿Cómo estás, hola querido? Dice Juan, bien, bien. ¿Cuándo es el campeonato de la AFA? Dice Carlos. Acá sí hay descenso, sí, acá sí hay descenso. Todavía no se habló, totalmente gagal, chiqui mafia, dice Paraguay. Bueno. Hola Paraguay, ¿cómo estás? Bueno, envíen sus mensajes, denle me gusta, nosotros continuamos con ustedes enseguidita, aquí a través de la definición del primer cupo a semifinales de la Copa Paraguay. Bueno, después de las 20 juega Guaraní contra Deportivo Carapeguá, gran campaña de Carapeguá en la intermedia, pero no lo alcanzó, estuvo cerquita de lograr uno de los cupos de ascenso que finalmente correspondieron a Deportivo Recoleta y Atlético Tembetarí. Se está trabajando y mucho en el estadio de Carapeguá, ya se está poniendo la lumínica nueva, se ha hermoseado el tema de las graderías, también las entradas, esa parte donde está habitualmente inundable, bueno, se fue trabajando para ponerlo en buenas condiciones. Incluso hay un proyecto bastante ambicioso ya con la Gobernación, la Municipalidad y la Secretaría Nacional de Deportes, con la UFI, de poder cerrar el estadio, o sea que no tengan nada más que esa zona de preferencia, una gradería tipo platea, ya yo no, de completar la obra como tenía que haberse hecho desde un principio, ¿verdad? Ese proyecto está ahí al caer también y bueno, y Carapeguá está pendiente de por ahí, si te acuerdas, y se mantiene en primera división.
y no tiene estadio Tacuarí. Vamos a ver. Están pendientes ellos ahí. Pendientísimos. Bueno, periodo de descanso. Victoria entonces Deportivo Luqueño por 1-0. Ya voy a seguir leyendo sus mensajes. Todo bien, Salva, ya no tengo fiebre. Qué suerte, Paraguay. Salva, ojalá la Conmebol se pronuncie los hechos que ocurrieron con los uruguayos en el 2013 contra Olimpia Mineiro. Por poco nos rompieron todo el hotel, un ambiente muy pesado. Dice, lo que siempre pasó fue en el hotel. Yo estuve ahí en Belo Horizonte. Algo que siempre hacen, se hace. Lamentablemente, ¿verdad? Nosotros también acá cuando viene un equipo extranjero, muchas oportunidades también hicimos lo mismo. O sea, ¿qué opinas del siguiente tema para un stream, Salva? Héroes o villanos, jugadores que salieron, no volvieron a su club de origen y quedaron con el estigma de traidor. Pablo Ceballos, Roque, Julio Eis, Julio Enciso, Carlos Gamarra. ¿Quién está dando cátedra de fútbol en esta primera etapa? Salva, ninguno, la verdad. Julio César Enciso, último capitán campeón de América del Olimpia, dice Sebas. Es un chiste para que los equipos de la intermedia B y C lleguen mínimo semi o final, pues ya le dejan ir a sus jugadores por tema económico, comienzan tarde, las divisiones B y C terminan temprano, dicen eso. Y en realidad terminaron ahora, la semana pasada terminaron. Incluso Peque Benítez, que siendo campeón de América y figura en el Libertadores, no fue llevado al Mundial y su alejamiento de la selección, dice Sebas. Salva, ¿qué va a pasar con Pablo Rosso? Ojalá no vengan a fundir todo por este tema con los DT paraguayos. No, ya se aclaró ya ese asunto. Malentendido, se apuraron los técnicos, leyeron algo que se publicó, sacaron sus conclusiones con eso, no fue lo que Pablo Rosso dijo. Dijo que hay pocos técnicos paraguayos, hay que formar más. No dijo que hay que formar entrenadores porque no hay técnicos, no. Y cierto, mira nomás la cantidad de técnicos extranjeros que hay en primera y ya te vas a dar cuenta. Y conste que, como algunos ya iba y Malayporte, están cerrando el año con técnico paraguayo, ¿verdad? Pero tenían técnicos extranjeros. Llegamos a tener en un momento dado 9 técnicos extranjeros y solamente 3 paraguayos en primera división. Entonces me parece, y hubo un año en intermedia donde fue así, creo que fueron 8 y 4 en primera. Y en intermedia teníamos, había un uruguayo, había un argentino, había un español que estaba en Fernando de la Mora, después estaba la Nata, que si bien es cierto argentino, ya estaba acá. De 16 equipos, creo que 5, otra vez en la intermedia tenían técnico extranjero. O sea, no es como mentira lo que dijo Pablo Rosso, el asunto es que se tomó mal. Acá pues ahora tomamos todo mal y lamentablemente una entrevista que después se traslada a las redes sociales, se transcribe mal, se hace mal. Una coma, se saca una coma, se agrega un verbo y ahí ya se arma el quilombo. Entonces, por eso siempre es importante escuchar lo que dice la gente. No guiarse por lo que lee, por lo que se lee. Porque también en las redes hoy día, para que tenga más interacción, vos escribí. Y viene el jefe y dice, no, sacale, no, ponele. O decir un partido discreto, partido que jugaron, que están jugando luqueños. No, discreto no llama la atención. Es que ponele qué mierda de partido, te dicen. Porque casi todos los gerentes, casi todos los jefes, todos los que terminan corrigiendo o dando el ok para que se publique algo son argentinos. Y ellos tienen esa cultura de que hay que armar quilombo. Hay que armar quilombo para tener rating, hay que armar quilombo para tener visualizaciones, hay que armar quilombo para todo. Sí, yo les diré que he trabajado con ellos. Pero esa es la realidad. Yo por eso ayer no quise opinar del tema hasta escucharlo a Pablo Rosso. Porque era muy fácil poner en internet y leer lo que supuestamente dijo. Gran cosa de lo que dijo, gran parte estaba escrito, pero no era exactamente el contexto de lo que dijo. Pero así es el asunto. Y los técnicos se apuraban por lo que leyeron y ya armaron un quilombo y al final quedaban medio como... y hasta de xenófobo lo trataban cuando que en realidad hoy día los técnicos deberían preocuparse más, sinceramente la asociación de técnicos, por esto que se está preocupando Pablo Rosso y la APF ahora, formar a más entrenadores. No puede ser que chiquillarse Aldo Badilla y ahora Jara Zaguier, hace poco Julio César Cáceres, Pedro Sarabia, y ellos nomás sean los técnicos de primera que tenemos. No. Humberto García, que la rema entre primera, ascenso, que está de aquí para allá. Y después, ahora apareció Felipe Jiménez, que creció mucho al ascender 2 de mayo, pero hace 1 año y medio Felipe Jiménez no figuraba en los planes de nadie.
Está medio jodido el tema de los técnicos paraguayos y todo eso también en gran medida culpa de los dirigentes que quieren traer cualquier cosa de otro país en vez de nuestros técnicos, pero también son nuestros técnicos los responsables de que haciendo un mejor trabajo pues le van a evitar que los dirigentes quieran traer cualquier verdura de otro lado ahora. Pero bueno. Cierto lo que dijo, sentido común nomás y datos y no tanto relatos. Eso cansa, solo buscan la polémica. Y lamentablemente cada medio que invierte mucho está buscando la polémica porque si hacen análisis nomás de fútbol y hablan de fútbol, eso la gente no escucha. Vamos a ser sinceros también en ese sentido. No hay rating, pues sí, es que vos haces una análisis. Puedes hacer un programa de la Gran 7 hablando de fútbol, solo fútbol. No, los perros quieren el chisme, los perros quieren la sangre. Eso es real también, como les suelo decir. Si el conejo sigue vivo por tantos años y si Popular, Crónica, eso se compra tanto, es porque la gente quiere. Es porque la gente ve, porque la gente lee. La gente putea contra tal o cual programa de la siesta porque se pasan chismoseando, hablando de cualquier cosa. Es lo que ustedes quieren escuchar. Porque si no, van a cambiar y no le van a escuchar y van a escucharle a Carlos Quise analizando de la Gran 7 fútbol, pero casi nadie los escucha. O sea, no sé si me explico. Lo que sale al aire o lo que se vende es exactamente lo que el público quiere. No es más como antes que el medio establecía y el público compraba. Ah, qué bien, o no. De acuerdo a las redes sociales se hacen las producciones de los programas. Y se buscan los quilombos que haya que buscar. Lamentablemente, pero esa es la prensa también hoy día. O no hoy día, hace un buen tiempo ya en realidad. Bueno, está todo listo para el arranque del segundo tiempo. Vamos a ver si hay variantes para el comienzo de este segundo tiempo del partido entre los equipos de Guaireña y Sportivo Luqueño. Va a haber un cambio. En Guaireña enseguidita. Una variante que prepara entonces el equipo villarriqueño que está perdiendo el partido por 1-0. Encuentro que corresponde a los cuartos de final de la Copa Paraguay. Se van retirando todos los que estaban todavía por el campo. Está el cuarto árbitro dialogando con alguien del Luqueño. Se viene la variante ahora en el equipo albiceleste. 4-26. Se va al 4. Núñez. Para permitir el ingreso entonces del jugador con la camiseta número 26. Que ya les voy a confirmar enseguida quién es. Después del comienzo del partido. En este preciso instante ya se pone en marcha la etapa complementaria entre Luqueño y Guaireña. Ingresó Vázquez con la 26. La variante entonces en el equipo de Guaireña. Casaca número 26 para Vázquez. Ya estaba la salida. Primeros movimientos del segundo tiempo del partido. Por ahora el encuentro es para el Sportivo Luqueño. Cuando venía la marca. Hoy le escuché a Edwin y me sorprendió que defienda tanto a los DT paraguayos, dice Jan. Y que para el Pablo Rosso no debió decir eso, dice. Bueno. Cada uno tiene su opinión. Cada uno tiene su opinión. Algunos dicen Cáceres ganó, pero su PF Elvio se desprendió de él y Luque no fue el mismo, dice Piri. Que para Pablo Rosso no. Ahí te respondieron, Juan, dice. También se está produciendo los programas por Twitter, Salva, que se perdió el arte de crear desde acá mismo. A veces escucho que después se tocan en otros espacios, quizás sea coincidencia nomás, dice. No, así es, así es. Viene el avance, atención, vino el centro. Yo conozco a jefes de deportes que al llegar le preguntan a su productor qué hay, y el productor le dice esto. ¿Y qué están comentando los muchachos en el Twitter? Y buscan las tendencias, buscan esto, buscan lo otro. Y así se hace ahora. Antes lo que no tenían creatividad, sacaban del diario. Y el diario no te trae noticias de ayer. Bueno, antes, ¿verdad? Ahora ya los diarios online te traen noticias más frescas. Alfaro está atento para el equipo que sale de acá, dice Piri. Eso sí, sí, Alfaro sí. Bueno.
Se viene el avance para el equipo de Guaireña. Primeros movimientos del segundo tiempo del encuentro. Más tarde juegan Guaraní contra Sportivo Carapeguá. También por esta misma instancia. Ya de cuartos de final. Para seguir en la lucha por la clasificación a la Copa Libertadores de América. Osvaldo Jesús Vázquez, el que ingresó en Guaireña. 19 años. La salida para Luqueño. Primeros instantes, 2 minutos y medio del segundo tiempo. Más tarde juegan Guaraní Carapeguá. Guaraní Sportivo Carapeguá. Bueno, ahí había posición adelantada. Hoy por la Copa Argentina juegan Huracán y Central Córdoba. Cuiabá en Brasil por la Serie A juega contra Vasco da Gama. Los encuentros atractivos para la noche. Corinthians contra Racing. También por la Copa Sudamericana. No queda sentido un jugador de Guaireña. Uf, Otálvaro lo esperó y lo midió y lo rebanó, ¿eh? Tiene que ser amonestado para mi gusto Otálvaro. Esa última. Busca la salida otra vez. El representativo de Guaireña en ataque vino el centro hacia el área. Atención, se desvía la pelota, ya controla Alfredo Aguilar. Primeros instantes de la etapa complementaria. Ahí en pantalla lo teníamos al número 18, Edgar González. Homónimo de aquel que fuera gran jugador volante central de Guaraní. Después también estuvo por Olimpia. Integró las selecciones nacionales en su momento. El negro Edgar González le decían. Muy buen volante, ¿eh? Huracán contra Central Córdoba, entonces hoy a las 19 horas por la Copa Argentina. Interesante. La verdad que cualquier partido del fútbol argentino tiene otro ritmo. Comparado con esto. Ahí se viene el avance, el centro para Duarte que no alcanza esa pelota. Ya estaba el despeje, sigue el ataque para el equipo guaireño. Linda la jugada por el área, pero cubre muy bien. Después hay falta en ataque por parte del jugador de Guaireña, dice el árbitro del partido. Problemas con la pelota. Ok. Duarte sigue siendo lo más peligroso que tiene el equipo de Guaireña. Pero ahí terminaba cometiendo la infracción otra vez González. Ya está la salida por intermedio de Alfredo Aguilar. El partido continúa con el marcador de 1-0 a favor del equipo del Sportivo Luqueño. Busca cargar Luque. Ya estaba el despeje por intermedio de Brizuela. La salida será desde el costado para el representativo auriazul, que se quedó bastante en este arranque del segundo tiempo. El saque manual que viene por intermedio de Rodrigo Alborno. Alborno que llegó a ir al Inter de Milán. De Libertad fue transferido al Inter de Milán. Después volvió a Libertad. Terminó sacándole el puesto, recuerdo en aquel momento, a Vladimir Marín. Marín que jugaba de volante por izquierda. Alborno tenía características similares, ¿verdad? Zurdo, de buen remate, de buen centro. Yo lo he visto jugar futsal en el Colegio Cristo Rey, de chico. Muy buen dominio de pelota tenía, ¿eh? Pero
no llegó tampoco a donde se esperaba, lo que hablábamos la vez pasada. No es que haya sido una estrella fugaz, sino que él sí podría considerarse una promesa. Ese es otro tema que vamos a tocar dentro de poco, las eternas promesas, o las promesas del fútbol paraguayo que no llegaron. Lindo tema también, ¿eh? Primera parte del segundo tiempo del partido, el encuentro continúa con el marcador favorable luqueño por 1-0. Ya viene la salida. Recuerda el biceleste un momentito, dice el árbitro. Está el tiro libre de Jorge Moreira. Haciendo el cambio de frente hacia la otra zona. Busca el avance el equipo villarriqueño. Para Guaireña meterse entre los 4 ya es un premio de 50 millones como mínimo. Recordemos que el cuarto lleva 50 millones de guaraníes. Me hace así, no es mucho este el otro, pero es para repartirse entre los jugadores por lo menos. El tercero lleva 100, más la posibilidad de entrar en la Libertadores. El vicecampeón lleva 250, más la posibilidad de entrar en la Libertadores. El campeón lleva 1.000 millones más la clasificación a Copa Libertadores. Había infracción de parte del jugador del Sportivo Luqueño, dice el árbitro del partido. Será tiro libre que va a corresponder al representativo auriazul en mitad de campo. Bueno, ahí otra vez Lito Duarte. La verdad pareció un forcejeo. Después hay una falta del jugador luqueño. Y cuando va cayendo lo termina arrastrando al hombre del Sportivo Luqueño. Me pareció más falta en perjuicio de Lito que otra cosa. Carlos Duarte. Y enseguida de vuelta estoy con sus mensajes. Busca avanzar el equipo de Guaireña. Por ahora está abajo 1-0 en el marcador. El domingo estamos con Olimpia Cerro Porteño a partir de las 16:30. Por supuesto, ese domingo también vamos a hacer a la hora del tereré con los Iceman. Vamos a hablar del clásico. Vamos a realizar la previa desde ese horario hasta la hora del almuerzo, ¿verdad? Y después volvemos ya para el partido. No vamos a ir a la cancha. Vamos a hacerlo desde acá. Capaz el año que viene volvamos a las canchas. Pero este año ya no. Bueno. El partido continúa con un trámite bastante cansino. Definitivamente es un encuentro, bueno, no es de la Paraguayan Premier, ¿verdad? Pero de la Paraguayan League. Viene el tiro libre para el luqueño. Alborno para pegarle. Ahí está Alborno. Alborno, arriba y afuera, trae. Le pegó desde muy abajo esa pelota. Que termina entonces yendo demasiado para arriba. Cuando carga Guaireña, pero ya se va quedando Alfredo Aguilar con el balón. Atención, vino el remate. Buena la respuesta de Toledo. Tuvo Luqueño para liquidar. Quedó el balón dentro del área y el remate cruzado. Excelente la respuesta del golero Oscar Toledo, porque era el segundo para Luqueño. Solito. Creo que fue Álvarez. Una brillante oportunidad desaprovechada por Sportivo Luqueño para ampliar el marcador. Carga otra vez Luqueño. Otálvaro profundiza. Ya será saque de meta que va a corresponder
El remate era de Lautaro Comas. Tapaba muy bien el golero Toledo. Busca carga de Guaireña ahora y oportunísimo el cruce por parte de Brizuela. Habrá lateral que va a corresponder al representativo de Guaireña cuando Luqueño prepara variantes. Viene el saque. Muy buena la jugada por el área. Ojo con esto. Carga Guaireña. El toque para atrás. Está el remate. Oportunísimo el cruce. Cuando queda sentido después de la trancada. Amarilla, dice el árbitro para el jugador de Guaireña. Dejó la pierna después del remate. Carlos Duarte otra vez. Amonestado entonces Lito Duarte. Se vienen variantes en Luqueño. Se va al 37, Lautaro Comas. Ingresa al 11. Se va al 9. Ingresa al 8. Las modificaciones en el equipo auriazul. En este caso, el 8 es Jorge Mendoza. Va a poner un volante tapón más. Lo saca a Comas. O sea, Jorge Mendoza por Álvarez, ¿verdad? Por un delantero. Y el otro es Vera. Elvio Vera con la 11. Sí, ahí podemos decir, mete otro semipunta y lo sacaba a Comas. Pero igual me parece que Luqueño con esto hace un par de cambios que son un poco más defensivos, un poco más para retrasar un poquitito o para tratar de manejar más la pelota, ¿verdad? Depende de cómo se lo mire. Bueno. Indicaciones para Jorge Mendoza justamente ahora, por parte del árbitro. Será tiro libre que va a corresponder al equipo del Sportivo Luqueño. Por primera vez espero que Harrison se haga el termo y ni mencione luego el tema de Pablo Rosso, porque no vale la pena ni mencionar su trabajo, se ven los resultados, dice Soy Sebas. Batecoba no le va a hacer caso, ni antes no le hacía caso cuando no había resultado, ahora menos le hace caso a la gente. Disfrutando de un rico tereré con Hielos Iceman. Estamos con ustedes gracias a la Cooperativa Serrana, construyendo tu comunidad. Aquí se viene la salida. El envío largo. Recuperando otra vez el equipo auriazul. Solo ahora veo que salió otro comunicado de otro gremio. Sí, así le van a terminar sacando a el Vioneta. Qué bárbaro. No existe. No existe otro gremio aparte de lo de Chiqui. Eso. El otro no. Hola Salva, no siempre puedo oírte en directo, Quilombo. Parece que hay con el tema Pablo Rosas. No va a pasar nada. Salva querido, qué calor, dice Rodrigo. Acá aplicándole chipa con cocido. Vos fijate que casi todos los partidos mínimo 40.000 personas, dice Carlos, en la Argentina. Sí. Promesas inconclusas su nombre, dice. Acá le decimos eterna promesa. Eterna promesa. Hace 20 años que la gran promesa del fútbol paraguayo, la gran promesa. Llegó otra vez el equipo de Guaireña. Esta vez la incursión ofensiva de vuelta de Edgar González. ¿Qué tal tu nuevo ayudante? Salvo el Cota, pero es mi nuevo ayudante. No, el que está conmigo toda la mañana, Javi. Está entrenando, está practicando para la transmisión. Es diferente hacer FM, poner música o programar nomás y le da play a Joreima. Es diferente. Aquí se viene la salida. Y cuando hagamos transmisiones tipo radio otra vez con comerciales, sí que va a tener que estar atento. Pero aprende rápido, mira ahí. Eso es lo bueno. Otro cambio. Se retira el número 7. Nelson Cáceres. También se fue Duarte. Yo lo he visto a Cáceres nomás que salió, ¿no? Bueno. Cuando carga otra vez Guaireña, atención con esto.
Mejor Guaireña en este segundo tiempo, pero no está generando una jugada clara. La marca de Otálvaro. El partido continúa con el marcador de 1-0 a favor del equipo del Sportivo Luqueño. A las 20 horas, Guaraní contra Sportivo Carapeguá. El ganador de esta llave entre Luqueño y Guaireña va contra el ganador de Sol América Libertad, que juegan el próximo día jueves. Es miércoles se juegan los partidos, el miércoles. A las 5:30 de la tarde, Sol América Libertad. Y a las 20 horas, Olimpia Nacional, los partidos para el próximo miércoles. Lindo cambio de frente por izquierda. Fortuna la marca, será lateral que va a corresponder al equipo de Guaireña. En ataque, 18 minutos del segundo tiempo. Pelota larga hacia la punta. Ya sale Toledo para controlar. Ahí está Oscar Toledo. Sacaba Ruiz Díaz. Para adelante. Ahí está la habilitación. Toca bien Guaireña ahora. Pero oportuna la marca de Alexis. Está teniendo la pelota Luqueña, cabecera del área. Atención, Rodrigo Rojas, recepción otra vez Rodrigo. Le queda para la derecha el remate de Rodrigo. Cruzado, nos animó a pegar del arco. Sigue el peligro. Avanza Luqueño. Pelota larga hacia la punta. Equivocado el pase. Será saque de arco que va a corresponder al representativo de Guaireña. Huele a empate, penales, dice Sebas. ¿Por qué se juega a 5 kilómetros por hora? Dice, pero en cualquier momento, ¿cómo anda su señora? ¿Se recuperó? Pero ya sí, anda bien, ya. ¿Cuántos meses ya? 5. 5 va a ser. Bien será. Pero está todo tranquilo, hace un buen tiempito que está tranquilo. Los tratamientos fueron muy buenos, por suerte. Bueno. Habrá pelota que va a corresponder a Guaireña. Ya venía la marca. Posición adelantada. El hombre de Guaireña será tiro libre que va a corresponder. En este caso de Jorge Moreira. Tiro libre que va a corresponder a Luqueño. Se quedó clavado ahí después del lateral. El compañero que se la devuelve. Estaba en posición adelantada. ...20 minutos del segundo tiempo. Reitero, más tarde, 20 horas, Guaraní contra Sportivo Carapeguá. Avanza Luqueño, oportunísimo el cruce. Sacando de buena manera allí, Ortiz se desviaba en Pereira. Partido que se juega en el Luis Alfonso Gianni. Blas Duarte entró por Nelson Cáceres. No se fue Carlos. Blas Duarte el que ingresó por Nelson Cáceres. Hay 2 Duarte en la cancha ahora. En el representativo de Guaireña. Recupera bien Luqueño ahora. Viene con velocidad, pero iba al piso. Hay infracción, dice el árbitro. Tarjeta de amonestación para el hombre de Guaireña. En este caso es para Osvaldo Vázquez. Iba retrocediendo en velocidad y termina cometiendo la falta. En perjuicio de Kevin Pereira. El partido lo sigue ganando Luqueño, pero 1-0 nada más.
resultado que muchas veces suele ser complicado, ¿verdad? Cualquier Ñepuzangá puede terminar en empate y después penales. Uf, ahí está Lito Duarte metiéndola para González. González y el centro. Oportunísimo el cruce de Brizuela, sacando de cabeza al córner porque llegaba muy bien el equipo villarriqueño. Bueno, el centro, pero atento para dar el salto. Estaba el jugador de Guaireña. Primer partido de los cuartos de final. Aquí vino el centro, atención, la pelota que se cierra. Golpe de puños. Hoy los partidos entre uno de primera contra uno de intermedia. El próximo miércoles, partidos entre equipos de primera división. Bueno, uno casi ya otra vez de intermedia como Sol, que enfrenta a Libertad. Y el otro Olimpia Nacional. Avanza Luqueño, vino el remate de Conejo. Y termina desviando el golero. Habrá tiro de esquina que va a corresponder al equipo auriazul, el cuarto de este partido. Encuentro que corresponde, repito, a los cuartos de final. No está sentido. Ahí le recrimina algo a Alberto a Lito. El Lito, por más chiquito que sea, juega con todo, en todas las posiciones de la cancha. O sea, pelea todas. Cote que ya tiene sus 40. Ahí lo están retirando a Villalba en camilla. Vendrá la variante en el equipo del Deportivo Luqueño. Se retira Alexis Villalba, lastimado. Y el ingreso de Alan Ledesma con la 24. Últimamente titular Alan Ledesma en el equipo del Deportivo Luqueño. Aquí vino el centro. El golpe de cabeza termina siendo defensivo. ...41 años tiene el Lito Duarte, ¿eh? Bueno, pues ya cumplió 42. De Mauricio José Troche, departamento del Guairá. Jugaba justamente en la selección de Troche y fue como refuerzo en Guaireña en aquel Interliga que terminó ganándolo Guaireña. A partir de allí se quedó en Guaireña. Jugó la intermedia, jugó en la primera, jugó en la intermedia, suplenteó mucho tiempo, pero cada vez que entraba hacía un gol. Esa era su cuota. Ya no iba a continuar este año, que Guaireña bajó. Sin embargo, lo volvieron a convocar con 41 años. Incluso de Troche ya después jugó en la Liga Guaireña, en Villarrica, y ahí integró la selección guaireña. No es que vino como refuerzo en ese. Jugaba por la selección guaireña cuando Guaireña. Pero como ya es oriundo. Hace más de 20 años que juega en Guaireña. Bueno. Guaireña lo peor que pudo haber hecho es sacarlo a Claudio Duarte en su momento. Lo peor que pudo haber hecho. Está teniendo la pelota en el fondo el equipo Guaí. Allí vino el balón largo hacia la punta. El golpe de cabeza termina siendo defensivo. Somos 55 en ranking FIFA Salvador, dice los clubes de Salva, Teniente Fariña, Racing y Luqueño, dice Paraguay. Acertaste en 2. Avanza
Y es gol de Guaireña. A ver, no, se anula. Se anula. Vamos a ver. A ver, dice línea. No sé, che. Era Lito Duarte otra vez el que... Quiero ver la jugada. Sí, está en offside. Está en offside en la jugada previa. Le gana a Alberto Ortiz, mete en el envío y era gol en contra incluso. Pero Duarte es el que le ganaba a Adalberto y metía el envío hacia el arco. Y el defensor tratando, pero había leve posición adelantada. Paraguay puesto 55 ranking FIFA y se actualizó a 24 de 24. Sí, señor. Vi que metió el conejo y hinchas al instante le dijeron metita de pedo y otra poesía como Pico si metió gol, dice. A ver, tarjeta amarilla para Mendoza. La infracción de el jugador del Deportivo Luqueño, Jorge Mendoza, entonces. El segundo amonestado en Luqueño. El primero fue Alborno. La verdad, el remate la trató de colocar Conejo, un remate flojito, y el arquero tuvo una respuesta más floja todavía. Pensó que atajaba al arquero y se le pasa por un costado. No fue un gran gol. Un equipo de la Paraguayan Premier League versus uno de la Paraguayan Championship, alias Intermedia, dice Paraguay. Paraguayan Championship. Bueno, ya vamos a ver el VAR. Sí, estaba levemente adelantado, se nota. Hay VAR ya en esta instancia. Qué bien. Levemente adelantado. Pero estaba adelantado el lugar. Bueno. Salió el nuevo ranking de la FIFA entonces. Evidentemente los 8 puntos que hizo Paraguay en este tiempo le valen y mucho, ¿eh? Definitivamente. Argentina sigue siendo el primero. Francia el segundo. Tiro de esquina para Guaireña, que está buscando el empate, tercero en este segundo tiempo. Ninguno en el primero. Aquí viene el centro, atención, González, el golpe de cabeza defensivo de Conejo. Argentina primero, Francia segundo, España tercero, Inglaterra cuarto, Brasil quinto. Sexto Bélgica, séptimo Portugal, octavo Países Bajos, noveno Italia y décimo Colombia. Bueno. Avanza otra vez Guaireña. Balón hacia el área. Peleaba Duarte. Estaba el rebote. ¿De qué serán las bombas? Ah, por Virgen del Rosario. Sí, acá también tenemos... No lejos de acá de la radio también hay una capilla de Virgen del Rosario. Bueno. Está teniéndola nuevamente el equipo argentino, iba a decir. El equipo de Villarrica. Ahí está Guaireña que carga. ¿Y qué quieren que les diga? Se merece el empate, pero el fútbol no es por merecimientos. No puede dar el pase final. Ahí piden penal los de Guaireña. Alemania está 11, Croacia 12, Marruecos 13, Uruguay 14, Japón 15, México 16, Suiza 17, Estados Unidos 18, Irán 19 y Senegal 20. Son los 20 primeros del ranking. Mientras tanto, el Paraguay, que ya está entonces ahora en el puesto 55. Subió 2 lugares Paraguay. Ya les voy a decir qué equipos sudamericanos están todavía por delante nuestro. Bueno, casi todos todavía. Va saliendo Alfredo Aguilar. En la Conmebol, primero Argentina, segundo Brasil, tercero Colombia, cuarto Uruguay.
Colombia era primero. ¿Puede ser? No. Ecuador está quinto. Sexto Perú, séptimo Venezuela, octavo Chile, noveno Paraguay y décimo Bolivia. Más allá de la buena campaña en este semestre de Paraguay y de Bolivia, continuamos en el noveno y décimo lugar, pero ya cada vez más cerca de Chile y de Venezuela, sobre todo de Chile. Tampoco muy lejos está Perú. Y sigue mostrando la posición adelantada de Duarte. Estaba adelantado, un paso. Cierto, tenía un pie habilitado, pero él está de espalda al arco y el otro pie está un paso así adelantado. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo, señores? 33 minutos de esta segunda mitad del partido. Sigue ganando Luqueño 1-0. ¿Cómo estamos de likes? Nomás que estamos poquito. ¿Cómo estamos? 50 me gusta. Ah, la pucha. Cuando ahí estaba cargando Luqueño y otra vez Conejo desaprovecha una brillante chance. ¿Qué ha sentido Rodrigo Rojas? Estaba la reiteración. Qué mal que le pegó el centro de Kevin. Qué mal que le pega de primera a Conejo. Se golpeaba la mano, creo que Rodrigo Rojas. Contra Ovadio casi le ganaron de visitante al Inter, gran campaña, ¿por qué no continuó? Y siempre le rompía la pelota a los grandes, a Cerro Libertad, una vez le ganó 4-0, dice Lucas. Sí, hubo una seguidilla de malos resultados y bueno, acá amarilla para Alborno, estaba amonestado, roja para él, expulsado Rodrigo Alborno, segunda amonestación y Luqueño que se cansó de desaprovechar, ahora tiene que jugar con uno menos. Sale a marcar con los brazos extendidos, clara mano. Era para amarilla, el árbitro así lo entiende, ya fue amonestado hace rato en el primer tiempo por una falta. Y expulsado Rodrigo Alborno. Se queda con uno menos. Después hay una amarilla también para alguien del banco, sigue diciendo algo. Roja ahora. Alguien del banco de Guaireña. ¿Por qué? Si... Bueno. Qué notable. Se le complica el partido a Luqueño. Queda con uno menos. Todavía faltan 10 minutos. Más adición a jugarse en este partido. Atención. Vendrá el tiro libre. A las 20 juega Guaraní contra Sportivo Carapeguá. Estamos desde las 19:40, 19:45 aproximadamente. Ya con ese partido también. Aquí viene el centro, pelota al área, el golpe de cabeza defensivo, el rebote. Termina sacando como puede Luqueño. Entrega otra vez el balón Luqueño. Moreira. Quería escapar Moreira. El toque para atrás. Lo complica el compañero, pero zafa muy bien. Ahí está el avance. Atención, este sí es Moreira, mete el centro, salió el arquero, está el rebote. Se equivoca. Balón que va afuera y será saque de meta, que va a corresponder a Luqueño. Se vienen 10 minutos de sufrimiento. Bueno, para la gente de Luque digo. Estaba jugando mejor todo el segundo tiempo Guaireña, pero las mejores chances para el gol fueron de Luqueño. Y ahora queda con uno menos. Los variantes. Uno de los que se va a hacer Conejo Benítez. Con la 27 abandona la cancha Conejo. Y el otro que se va de la cancha es el 17. Kevin Pereira. Conejo, el autor del único gol. En colaboración de Toledo. ¿Qué quieren que le diga? Se fueron Pereira y Benítez. Ingresaron Ferreira, o sea, Marcelo Ferreira con la 7 y Rodi Ferreira con la 2. Claro, Marcelo Ferreira, regulador de Luqueño en el campeonato, entra ahora. Y Rodi para completar la línea defensiva.
por la expulsión del Borno. Seguramente Otálvaro va a pasar a jugar de central. Con esto, Otálvaro por lateral izquierdo, Rodi de lateral izquierdo. Otálvaro alguna vez llegó a jugar de lateral izquierdo en Olimpia. Avanza Guaireña. Atención, el centro al área, el golpe de cabeza. Cerquita del travesaño, sigue llegando el cuadro Guaí. Rodi marca por izquierda. Bueno. Tramo final del compromiso. El partido lo está ganando Sportivo Luqueño 1-0. Pero ahí nomás. Ahí nomás está el compromiso. Mañana estamos a las 7 con Salvando la Mañana. Claro, si hay luz, si hay internet. No, ya está, ya cuando no hay internet acá, me voy un ratito en casa y hacen el caso como dice Celato. No hay caso. Ahora si no hay luz en Cacupés, que ella es diferente. Avanza Guaireña, increíble, qué mal que le pega. Ya estaba anulada la jugada. Qué mal que le terminó pegando allí Blas Duarte. A la Copa Paraguay. Será salida que va a corresponder al equipo azul. El partido está 1-0. Lo está ganando el Sportivo Luqueño. Ya venía la marca, será saque de costado. Habrá lateral que va a corresponder al representativo de Luqueño y que ya se cumple. Pelota hacia la punta. Habrá lateral otra vez por el otro sector para el equipo de azul. Va Otálvaro lentamente para cumplirlo. Última parte del compromiso. Por ahora, la victoria sigue siendo para el equipo de azul. El Deportivo Luqueño que hoy juega con una camiseta medio lila. Balón que va hasta el fondo. No salió esa pelota. Toca Guaireña cerca del banderín. Sobre la raya ahora. Corta oportunamente después Luqueño. Avanza. Falta. Giró muy bien y le cometen la falta. Muy bien allí Vera. Será tiro libre que va a corresponder al Luqueño cerca de la media luna. Peligroso tiro libre para el Deportivo Luqueño. Una buena chance. Una buena chance para el equipo del Sportivo Luqueño es esta. Para dejar de sufrir. Y se viene otra variante en Guaireña. El último cambio. Se va el 18. Edgar González. Abandona la cancha González entonces. De buen partido González. Tuvo varias ocasiones interesantes. 4 minutos finales. Más lo que se adicione. Viene el tiro libre. Atención, el remate en la barrera, el rebote otra vez, cerquita del travesaño. Se apura el golero para sacar ahora. A las 21:30, semifinal de la Copa Sudamericana. Se enfrentan Corinthians y Racing. Racing de Gustavo Costas. Viene la salida. El próximo miércoles en Historias de la selección. Hay un choque, después una roja para el jugador de Luqueño.
Había una falta del hombre de Guaireña, pero giró, reaccionó, le prendió un codazo en el estómago. Expulsado otro jugador del Sportivo Luqueño. Y ahí el técnico se levanta y le dice a todos que se vayan para arriba. Bueno, se enojan ahí. Se calentó el ambiente. A ver, hay una falta clara del hombre de... Lo agarra el jugador de Guaireña, pero después cómo reacciona Marcelo Ferreira. Tontamente. Sí, lo agarra, es falta, es cierto. Pero ahí ya está. Pero después ese codazo absolutamente intencional en las narices del árbitro. Expulsado Marcelo Ferreira. Qué notable. Si Luqueño clasifica a la semifinal, pierde a dos titulares, al Borno y al goleador que tiene Marcelo Ferreira, que en este entró en la segunda parte. Bueno. Marcelo dice, sí, me pateó, dice, pero Marcelo, claro, pues, agarró, ya le agarró, ya se cobró y agarró y ¡pum! Le da un cortito. Infantil la manera de hacerse expulsar. Infantil desde todo punto de vista. Hay cosas que uno no entiende. Encima del partido no está ni caliente, no es ni nada. Está ganando. Está con un hombre menos. Increíble realmente lo que acaba de hacer el goleador de Luqueño en el campeonato. El goleador del campeonato clausura, además. Con 9 hombres Luqueño va a terminar este partido. O no, o tal vez, bueno, quién sabe. Y ahora la contra ahora Luqueño. Atención. No estaba la personal, bien la marca. Y ya está la salida por parte de Ortiz. Ahí vino toque hacia la punta. Avanza Guaireña ahora. Con mucha gente en ofensiva. Con superioridad numérica. Giro bien. Ojo con esto. Vino el remate. ¡Ey! Adalberto Ortiz la saca. Era un golazo para Guaireña y Adalberto Ortiz le salva al Sportivo Luqueño con un manotazo impresionante. ¡Qué bárbaro! Otra vez Lito Duarte. Que tiene el arco entre ceja y ceja. Recibe, gira. 41 años tiene, muchachos, ¿eh? Y al ángulo se iba esa pelota. Al ángulo se iba ese balón. Lo salvó Luqueño. Partido más aburrido que ver la pintura secar, dice Paraguay. Ojalá el Guaraní Carapeguá sea mejor, totalmente. Andrés se salva de un lado, nomás se escucha el audio. Había forma de poner 2 canales el audio. Dice, la música sí se escucha en ambos auriculares, pero tu voz en el derecho nomás sale. Dice, no sé. Bueno. Yo escucho los dos lados. A ver, el derecho. Ahí está. Izquierdo. Sí. 5 minutos más. Pero gracias por el aviso. Hugo. Subieron nomás 13 kilómetros por hora a 10 minutos de terminar, decía Sebas. ¿Vas a estar solo para el Racing Corinthians? No, Paraguay. Racing que casi pecheó en el partido del sábado, dice. Otra vez Lito Duarte, ¿eh? Tremendo lo de Lito, ¿eh? Racing, Paraguay, para mí una final de la Gran 7 hubiera sido Racing Corinthians, pero bueno, dice Paraguay. Contra Defensa y Justicia estaba ganando 3-0 y terminó 4-3 el partido. Dice, no quiere ver si remontan los guaís. Corner para Guaireña. Tiempo adicional, el primer minuto. Vino el centro, el golpe de cabeza termina siendo defensivo. Ojalá vayamos a penales, dice Paraguay. No, era Aguilar el arquero, sí, Aguilares. Alfredo Aguilar el arquero de Luqueño, hoy. Salva, ¿cuál es el origen de que Villarrica se hagan revela algunas cosas? Dice Piri. Ahí sí se escucha, dice ahora recién. Dice, bueno. Está la salida. Será saque de costado. 46 minutos con 20 segundos. Con este marcador se está clasificando Luqueño, pero parece que no es los Luques y no sufren. Parece. Con 2 hombres menos en este tramo final del encuentro. Ya vamos a hablar en otra ocasión del origen del tema que estás mencionando, Piri. Que terminamos inmediatamente ya vamos a ir cerrando.
Bueno. Habrá tiro libre ahora para Luqueño. Giraba bien y recibía la infracción. El jugador del Sportivo Luqueño. Guaraní Sportivo Carapeguá. El choque de segundo turno. De allí surgirá el segundo semifinalista de esta competencia. Va saliendo Moreira. Pelota larga de Moreira hacia la punta zurda. Ahí está destapado de vuelta Ortiz. Buena pelota por el área. Atención, carga guaireña. Otra vez el centro por abajo. Que intercepta bien la defensa del Deportivo Luqueño. Lateral que va a corresponder al cuadro albiceleste. Última parte del encuentro. Se está quedando con el primer cupo de clasificación el equipo del Sportivo Luqueño por ahora. Aún tiene 1 minuto y medio. Guaireña, pelota hacia el área. Ya estaba el despeje. Otra vez se sanciona infracción en ataque. Posición adelantada en realidad. Y desaprovecha otra chance el equipo de Guaireña. Se le está terminando el tiempo. Se le está acabando el tiempo. Al equipo Guaí. Última vuelta del cronómetro. Otro centro de Ortiz. Queda corto de vuelta. Y viene la contra por el equipo del Sportivo Luqueño. Seguramente la va a tratar de tener, aunque ya se va acoplando a alguien por izquierda. Buena la jugada, puede liquidarlo Luqueño ahora, vino el remate. Arriba y afuera. Arriba y afuera el disparo de Maldonado. Tenía una buena posibilidad el cuadro azul cuando Vera se metía por el medio de vuelta. Maldonado quiso su gol. Pelota larga otra vez de Ortiz hacia el área. Saca nuevamente Rodrigo Rojas. La tiene otra vez Guaireña. Nuevamente por izquierda el balón para Ortiz. Ahí está. Otro centro a media altura. Increíble sus centros. A ras del piso o si no media altura. No tuvo una buena contra el equipo de Luqueño. Otra vez pelota al área. Queda el rebote. Carga Guaireña. No podía Moreira. Va a tener una más Luqueño en defensa o Guaireña en ataque. Vino el centro, pelota hacia el área, carga Guaireña, atención, centro pasado, segundo paro, golpe de cabeza de fuera. Aquí se terminó el partido, señores. Lo buscó Guaireña todo el segundo tiempo. No fue fácil para Luqueño como se pensaba, como hasta creímos algunos, que era un 9-1. Sí, termina ganando con un gol, un golcito. Pero gana, se está metiendo en la semifinal. Luqueño está prácticamente a un partido de la Copa Libertadores de América. A un triunfo, prácticamente. Ya eso lo vamos a ver después. Pero lo cierto y concreto es que ha ganado Sportivo Luqueño, señores. Triunfo del Auriazul. Victoria de Sportivo Luqueño por 2 goles por un gol contra 0, digo bien. Y de esta manera clasifica a la semifinal de la Copa Paraguay. Bueno, vamos a ir cerrando ya por ahora, por un rato. ¿A qué hora mañana arranca el primer en vivo? A las 7 siempre arrancamos, Hugo. A las 7. ¿Sabes cuál es el origen? Ahí, 2 menos para la semi, sí, 2 menos se va a hacer.
Paraguay dice Poitrines Freudes Guaireña, dice. Modo Frionel Messi está Guaireña, Frionel Fresi. Luqueño Victim Drive Match des Landes, dice Paraguay. Se quema Luque si le empatan, dice. No le empataron. Demasiado poco añadió en la segunda posición, se perdió como 3 minutos. Dice gol, dice Mauro Milton. No, no fue gol. Maena Guaireña, dice, ¿a qué hora mañana? Ya 7 horas. 7, 10, 45 y 14 mañana los lives. Ulereña, dice. Las 7 suele ser, dice, se va salvando la mañana. Bueno, muchachos, muchas gracias. Salvador Guaireña, EPT equipo, San o mereceo perder, dice Paraguay. Primero en inglés y después en guaraní. Muy bien, muchachos. Gracias a todos. Los espero un poquitito más tarde, desde las 19:45, 19:50. Ya estamos para Guaraní Esportivo Carapeguá por la Copa Paraguay. Allí surgirá el segundo semifinalista.